Continuamos entonces con nuestro capítulo sexto, que decíamos tiene que ver con el derecho de acción y contradicción. Entonces, miraremos en él lo que es la acción, sus características y todo el ejercicio de la contradicción. Estriba y tiene que ver con la pregunta de cómo se accede a la justicia, porque es a través del derecho de acción, o sea que hay que accionar, es un verbo, hay que acudir a ella, y por eso se habla, y escucharán ustedes hablar de poner en movimiento el aparato jurisdiccional. Y entonces ahí empatamos la pregunta y tendríamos que decir cómo se pone en movimiento el aparato jurisdiccional. Y entonces es a través de toda la figura de la acción. Como concepto que tenemos, el más indicado, el que después del barrido he encontrado yo que es más apropiado. Decíamos, es el derecho de poner en actividad la rama jurisdiccional para que se surta un proceso. Derecho que tienen todas las personas en Colombia, y me refiero a todas, inclusive aún las que estén de tránsito, pero por todo el esquema de jurisdicción que ya conocen ustedes, en el capítulo lo vimos, pues el Estado está en la obligación de resolver los conflictos que se presenten al interior de los o sus límites. Por lo tanto, hay que hacerlo a través de unas formas, y ahí viene la connotación aquí del derecho y de la acción. Es un derecho que tienen las personas, pero hay que utilizarlo, y yo diría no solo utilizarlo, sino saberlo utilizar. El ideal sería solo utilizarlo, porque el Estado pudiese garantizar que cualquier persona, sin necesidad de ayuda de ninguna otra, no importa cómo se llame, pudiera hacerlo, pero eso no es posible todavía en Colombia. Entonces viene todo el tema de saberlo hacer, y ahí tenemos que ver muchísimo los abogados, porque ahí es donde nosotros entraríamos, y nosotros estamos habilitados, tenemos las competencias para poder entonces poner en movimiento el aparato jurisdiccional. Se venían manejando varias teorías en el mundo, pero digamos que Colombia de manera acertada aterriza en la teoría abstracta de la acción, desarrollada por el doctor Hernando Davis Echandía, uno de los más grandes procesalistas que ha habido en Colombia. Entonces nos manejamos y nos movemos dentro de la teoría abstracta de la acción. ¿Y es en qué consiste? Es que es un derecho público, ya debatíamos todo lo del derecho público, porque todo el mundo tiene derecho a él. Vamos a ver todos los elementos que la componen: cívico, civilización, ¿sí?, de ciudad, de todo el conglomerado; abstracto, porque es de manera general, o se acude a las fuentes como la ley, que es de carácter general y abstracto; y autónomo, porque saben ustedes que quien desarrolla esa posibilidad de resolver los conflictos en Colombia es una rama jurisdiccional del poder público, la rama judicial del poder público, que cuenta con su propia autonomía e independencia. Entonces digamos que ahí los cuatro factores se mezclan para engrosar ese derecho, o sea, público, cívico, abstracto y autónomo, que tiene toda persona natural o jurídica, ¿cierto? Porque es para todas las personas. Aquí hablábamos y tendríamos que hablar de la legitimación en la causa, y digamos que hoy hay un concepto más amplio, no solo personas naturales o jurídicas, sino hay que hacerlo extensivo, como lo veremos, lo verán ustedes, por ejemplo, a los patrimonios autónomos, que también en algunos eventos están legitimados para iniciar procesos o participar o ser partes en un proceso. Y un ejemplo que es muy diciente, y es el del nasciturus, el que está por nacer, del cual ya hemos revalidado todo el tema de persona natural desde el Código Civil, y ahí no estaría inverso según la definición del Código Civil, pero sabemos que tiene los derechos y puede ser parte de un proceso en Colombia, entonces también habría que incluirlo. Por eso esta parte que tiene toda persona natural o jurídica, para la época del doctor Hernando Davis Echandía, pues cobijaba todo lo legitimado en la causa. Hoy tenemos que ser un poco más amplios de mente, porque es extensivo a más personas, entes, o, bueno, el nombre que se le quiera dar a los ejemplos que nos referíamos. Para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado,
ojo que ustedes ya vieron todo el tema de jurisdicción, para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado, jurisdictio, ¿cierto? Decir el derecho del Estado, todo el capítulo de jurisdicción entra aquí, a un caso concreto. ¿Por qué a un caso concreto? Porque acuérdense que venimos de una ley abstracta y general, pero el conflicto es particular y se lo vamos a resolver a las partes inmersas en ese conflicto. Entonces hay que aterrizarlo, hay que llevarlo a lo concreto. Y eso es lo que se hace, eso es lo que hacen nuestros jueces. ¿Cómo? A través de una sentencia, es mediante una sentencia a través de un debido proceso. Y queda perfectamente entonces encerrada todo el esquema del desarrollo de esa teoría abstracta de la acción y cómo opera para nosotros aquí en Colombia. La acción es un derecho público subjetivo mediante el cual se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para la protección de una pretensión jurídica. Entonces ya lo llevamos a un tema mucho más de rama judicial. Entonces retomamos la acción, derecho público subjetivo, ¿sí? Hay que promoverla, hay que ponerla en movimiento, mediante el cual se requiere la intervención del órgano jurisdiccional. Acuérdense que vamos al aparato jurisdiccional, nosotros vamos en ayuda, estamos diciendo al Estado, mire, nosotros no podemos resolver este conflicto, se nos salió de las manos, no fuimos capaces de autocomponerlo, necesitamos que usted, Estado, lo resuelva. Y ahí viene todo el tema de rama judicial. ¿Para qué? Para proteger la pretensión jurídica, lo que quiere la parte del Estado, siempre y cuando tenga razón y esté en derecho. Por eso todo el tema de las pretensiones, del querer. Entonces yo le pido al juez qué es lo que yo pretendo, qué es lo que quiero de la rama judicial. Entonces en cualquiera de los ejemplos, un proceso de deslinde y amojonamiento, tengo problemas con los linderos, ¿yo por qué acudo a un proceso de deslinde y amojonamiento? Porque tengo con mi vecino conflictos de lindero, entonces yo voy al Estado y le digo, solucionen este problema del lindero, dígame por dónde debe pasar el lindero. Y entonces tendría que accionar el aparato jurisdiccional a través de un proceso de linde y amojonamiento para cumplir con mi pretensión. ¿Cuál es mi pretensión? Aclarar, perfeccionar, delimitar esa zona, lo que se llama entre nosotros lindero en ese ejemplo que estamos colocando. ¿Cuáles son las características? La principal característica es la posibilidad de su transmisión. Por eso se establece en Colombia que en principio todas las acciones son transmisibles. Cesión entre vivos, sucesión por causa de muerte, el tema de los ejecutivos o la acción ejecutiva. Entonces, por regla general. Por eso es que ustedes van a encontrar que pueden darse cesión entre vivos. Ejemplo, yo tengo la calidad de arrendador y resulta que vendo mi inmueble, ¿cierto? Yo tengo unos arriendos, tengo unos arrendatarios, yo soy el arrendador. Yo puedo ceder esa acción en cabeza del nuevo arrendador, claro que sí, y estaría en una cesión entre vivos. Al hacerle la transferencia de los derechos reales de dominio, pues ese arrendador pasa a tener el derecho a accionar en caso de que alguno de sus arrendatarios le incumpla. Y ese arrendatario o esos arrendatarios no se pueden valer, no, es que él no es con quien yo hice el contrato de arrendamiento, no, porque existe la posibilidad y la figura que estamos viendo de una cesión entre vivos. Sucesión por causa de muerte, la acción que le cae en cabeza de los herederos cuando fallece la persona. Entonces ahí estaría. Y van a haber revalidadas muchas posibilidades. En materia ejecutiva se dice, por ejemplo, que también la acción ejecutiva es transmisible a los herederos. Y van a ver todo el contexto de cómo opera en Colombia, pero sí se sucede el fenómeno de la transmisión, entonces como característica primordial. Regla general, excepto para las que protegen derechos personalísimos, vuelven a todo su esquema de derecho civil, general y personal. El tema de paternidad, el tema de divorcio, el tema de familia, derechos personalísimos, esas acciones sí no son transmisibles. Entonces, si nos ubicamos, ejemplo, en el fenómeno o en el conflicto de divorcio, pues única y exclusivamente cobijará a los cónyuges, no más, absolutamente nadie más. Por eso ahí de esa acción no se puede transmitir, ni se puede ceder, ni se da ningún fenómeno jurídico que se pueda dar con esa característica. Entonces ya saben, por regla general son transmisibles todas las acciones, excepto las de derechos personalísimos, que esas sí no pueden transmitirse. Y entonces establecemos la diferencia entre caducidad y prescripción, porque estamos hablando de las acciones y de los derechos. Por regla general,
se dice que las acciones caducan, que los derechos prescriben, pero hay que verlo en contexto. Pues la caducidad se produce por la inacción del titular durante un tiempo prefijado, sin que para ello sea necesaria la oposición del obligado. Entonces vamos con calma. Caducidad, paso del tiempo y no se pone en movimiento el aparato jurisdiccional. Caducó la acción, por eso técnico es decir, esa acción ya caducó. Entonces, ejemplo, para promover un proceso en el cual vaya yo a establecer o quiera yo establecer un régimen de patrimonial y familiar de una constitución de una sociedad de hecho entre compañeros permanentes, yo tengo, y la ley me dice que hay un año después de sucedida la separación para que yo promueva esa acción, para que el Estado me la reconozca. De lo contrario, esa acción caducaría. Entonces, si ya me caducó la acción, o sea, yo voy a promover ese proceso, a los 2 años después, el juez que va a conocer del asunto, ¿qué me dice? No, señor, usted tenía un año para hacerlo, no lo hizo, la acción ya caducó. Por lo tanto, como la acción ya caducó, ya no hay lugar que usted haga ese reclamo. Por eso dice que si es necesario la oposición del obligado, o si lo quieren mejor, del demandado, porque miren que fue el paso del tiempo. Aún con todo y eso, en Colombia está establecido que si el juez no tiene en cuenta la parte implicada, en este caso el obligado, podría alegar la caducidad de la acción, porque si él también sabe derecho y les pasa a ustedes en ese caso, pues si se pasó más del año, ¿qué le diría al juez? No, señor juez, este proceso no es procedente porque aquí ya caducó la acción. A diferencia de la prescripción, que no solo supone negligencia del titular, negligencia porque vimos que es solo el paso del tiempo, sino que aquí sí requiere oposición del obligado mediante excepción correspondiente. Entonces miren que la caducidad se da por el simple hecho del paso del tiempo, mientras que la prescripción no solo tiene que tenerse en cuenta la negligencia del titular, sino que además, si se promueve el proceso, hay que alegarla. El demandado está en obligación de alegarla, porque si el demandado no la alega en los tiempos procesales correspondientes, ¿qué hace? La revive. ¿Qué? La prescripción, porque estamos estableciendo precisamente esa diferencia, o una primera gran diferencia. Otra, la caducidad es un obstáculo para el cumplimiento de un acto, el ejercicio de una acción sin tocar directamente el derecho pretendido. ¿Sí? Porque nos está diciendo que tengo un tiempo, un término para hacerlo. Mientras que la prescripción es un modo de extinción de los derechos. Por lo tanto, todos los plazos que extinguen el derecho son de prescripción. Entonces, lo que se pierde es el derecho, no la acción. La acción, obvio, entonces, como conclusión de esto, la acción caduca sin afectar el derecho. Por eso se dice que las acciones caducan y los derechos prescriben. Este, digamos, es el contexto de ese adagio popular que tradicionalmente se dice que las acciones caducan, los derechos prescriben. Ya en el entorno y con los parámetros que hemos visto para que eso pueda ser posible. La clasificación de la acción. El objeto inmediato de la acción es la sentencia. Claro, porque si usted promueve un proceso que ya sabe que tiene que hacerlo a través de una acción o accionar para que eso se dé lugar en Colombia, para que el aparato jurisdiccional le diga sí, listo, venga, usted tiene un conflicto que no pudo resolver, por lo tanto venga que el Estado a través de un juez o un heterocomponedor en general le va a resolver el caso, pues usted acude al aparato jurisdiccional buscando una sentencia que le sea favorable a usted. Pues en el ejemplo que decíamos, pues claro, en ese ejemplo que les coloqué arrancando esta sesión, les decía el del proceso de linde y amojonamiento. Pues yo tengo problemas con esos linderos, mi intención, mi pretensión es que se aclare y se defina ese lindero. Por lo tanto, si eso queda en una sentencia, vean que hay tránsito a cosa juzgada, el conflicto se resolvió. Por eso ese objeto inmediato de la acción siempre será la sentencia. En este ejercicio de las acciones, pues estamos hablando de acciones como clasificación, las acciones de condena, declarativas, constitutivas, ejecutivas, bueno, dependiendo de la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es la acción de condena? Que en esos procesos
En la sentencia lo primero que se declara es la existencia del derecho, o sea que existe el derecho. Y luego se prepara la vía para obtener, aún contra la voluntad del obligado, el cumplimiento de una pretensión, por eso se habla de condena. Entonces miren que ahí yo ya voy dibujándome en mi mente, en ese tipo de procesos, las acciones de condena. Si yo voy por una acción de condena, entonces si voy por una acción de condena, ¿qué tengo que tener en cuenta? Ya lo saben. Primero tengo que preocuparme porque se declare el derecho, o sea que el derecho existe. Y segundo, le pediría al juez que como consecuencia de eso, y por lo que yo tengo la razón, por eso dice que aún en contra del demandado, el cumplimiento de una prestación, porque ya el juez declarándome el derecho y sabiendo que yo soy el propietario de ese derecho, pues si he sido de alguna manera restringido en él, por la razón que sea, pues él lo va a resarcir y entonces ahí vendría la condena. Acción declarativa, su nombre, ¿no? Se limita a declarar o negar la existencia de una situación jurídica, porque es un derecho que se tiene tanto para quien actúa como para quien se defiende. No es por el solo hecho, y por eso acudimos a la teoría abstracta de reclamar que se declare un derecho que el juez se lo tiene que declarar. No, esto es un proceso y usted puede que no tengan razón, por eso dice declarar o negar, totalmente disyuntivo ese o, ¿no? Declarar o negar, declarar en caso del demandante que tuviera razón o negar en caso de que el demandado tenga razón la existencia de una situación jurídica. Entonces yo voy a un proceso declarativo, a un proceso de pertenencia y le digo al juez, mire, cumplo con todos los requisitos, promuevo este proceso para que ese bien inmueble se declare como mío. Bueno, ahí está usted haciendo la pretensión declarativa, que me declare la pertenencia a favor mía. Vamos a ver, con todo el tema probatorio, con todos los requisitos, con todas las formas procesales, si tengo razón, y si así es, pues así se va a ver reflejado en la sentencia y el juez me declara dueño de ese bien. Las acciones constitutivas. Con ellas nace una nueva situación jurídica que crea, modifica o extingue derechos. Entonces es mucho más compleja, ¿no? Pero miren los tres verbos que utiliza. Puede crear, modificar o extinguir derechos. Por lo tanto, yo tengo que orientarla a eso, a cualquiera de esos tres verbos. Y las acciones ejecutivas tienen por objeto obtener el cumplimiento, así sea por la fuerza. La razón de ser de la típica acción ejecutiva, que de dónde viene de ejecutar. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón. Entonces está revalidada, por ejemplo, en un título valor, que yo pruebo que lo suscribimos entre un acreedor de un deudor, pruebo que ese deudor me adeuda parte o todo ese título, entonces yo puedo ejecutarlo con base en el título, porque me asiste la razón. Entonces, por esta sesión, pues seguimos en la próxima con nuestro capítulo de la acción y la contradicción.